Capítulo 3. Thor galopaba por el terreno polvoriento de los confines de la corte del rey, con Rese, Odgonor, Elden, y los gemelos junto a él. Kron corriendo a su lado. Kendrick, Kolk, Grom, y docenas de la legión, y de los plateados, montando a caballo con ellos. Eran un gran ejército que iba a encontrarse con los MS Cloud. Cabalgaban al unísono, preparándose para liberar la ciudad, y el sonido de los cascos de los caballos era ensordecedor, retumbando como un trueno. Habían cabalgado todo el día, y el segundo sol ya estaba en el cielo desde hacía mucho tiempo. Thor apenas podía creer que estaba montado, con estos grandes guerreros, en su primera misión militar real. Sentía que lo habían aceptado como uno de los suyos. De hecho, toda la legión había sido llamada como reserva, y sus hermanos de armas montaban a su alrededor. Los miembros de la legión fueron empequeñecidos por los miles de miembros del ejército del rey, y Thor, por primera vez en su vida, sentía que era parte de algo mayor que él. Thor también sentía que tenía un propósito. Se sintió necesitado. Sus conciudadanos estaban sitiados por los MS Cloud, y su ejército debía liberarlos para salvar a su pueblo de un destino horrible. La importancia de lo que estaban haciendo pesaba sobre él como un ser viviente. Eso lo hacía sentir vivo. Thor se sentía seguro en presencia de todos estos hombres, pero también sentía preocupación. Ese era un ejército de hombres de verdad, pero eso también significaba que estaban a punto de enfrentarse a un ejército real. Guerreros reales, sin sentimientos. Esta vez era cosa de vida o muerte, y había mucho más en juego de lo que alguna vez había encontrado. Mientras cabalgaba, se inclinó instintivamente, y se sintió tranquilizado por la presencia de su onda de confianza, y su nueva espada. Se preguntaba si al final del día, sería manchada con sangre. O si él mismo saldría herido. Su ejército de repente, lanzó un gran grito, más fuerte incluso que el ruido de los cascos de los caballos. Al llegar a una curva, y en el horizonte, vieron por primera vez la ciudad sitiada. El humo negro se elevaba en grandes nubes, y el ejército de Maghil pateaba sus caballos, ganando velocidad. Thor también pateó su caballo con más fuerza, tratando de alcanzar a los demás, mientras sacaban sus espadas, levantaban sus armas, y se dirigían a la ciudad, con intenciones letales. El enorme ejército se dividió en pequeños grupos, y en el grupo de Thor había 10 soldados, miembros de la legión, sus amigos, y algunos otros que no conocía. A la cabeza iba uno de los comandantes de mayor rango del ejército del rey, un soldado a quienes los demás llamaban Forg, un hombre alto y delgado, enjuto, cacarizo, de cabello canoso al rape, y ojos oscuros, huecos. El ejército se dividió en pequeños grupos, y bifurcaron en todas direcciones. Este grupo, sígame, ordenó, gesticulando con su personal, para que Thor y los otros se desviaran, y lo siguieran. El grupo de Thor siguió las órdenes, y quedó detrás de Forg, desviándose lo más lejos del ejército principal. Thor miró hacia atrás, y notó que su grupo se había separado más que la mayoría. El ejército estaba cada vez más distante, y cuando Thor se preguntaba dónde estaban siendo llevados, Forg gritó: «Nos posicionaremos en el flanco de MS Cloud». Thor y los otros intercambiaron una mirada nerviosa y emocionada mientras iban a la carga, desviándose hasta que el ejército principal ya no estaba a la vista. Pronto estaban en un nuevo terreno, y la ciudad se perdió totalmente de vista. Thor estaba en guardia, pero no había rastro del ejército de MS Cloud por ningún lado. Finalmente, Forg detuvo su caballo ante una pequeña colina, en una arboleda. Los otros se detuvieron detrás de él. Thor y los demás miraron a Forg, preguntándose por qué se había detenido. «Esa torre que ven es nuestra misión», explicó Forg. «Ustedes todavía son jóvenes guerreros, así que queremos evitarles el fragor de la batalla. Mantendrán esta posición mientras nuestro ejército principal barre la ciudad y confronta al ejército de MS Cloud. Es improbable que algún soldado de MS Cloud venga aquí, y estarán más seguros. Tomen sus posiciones, y permanezcan aquí hasta que les digamos lo contrario». Andando, Forg pateó su caballo, y se dirigió hacia la colina. Thor y los demás hicieron lo mismo, siguiéndolo. El pequeño grupo cabalgó por las llanuras polvorientas, levantando una nube, sin nadie a la vista, hasta donde Thor podía notar. Se sintió decepcionado al ser retirado de la acción principal,
¿Por qué eran todos ellos tan protegidos? Mientras más cabalgaban, Thor sentía cada vez más que algo que no iba bien. Él no sabía cómo, pero su sexto sentido le decía que algo andaba mal. Mientras se acercaban a la colina, en cuya cima había una pequeña y antigua torre alta y delgada que parecía abandonada, algo dentro de Thor le dijo que mirara detrás de él. Al hacerlo, vio a Forg. Thor se sorprendió al ver que Forg se había ido quedando detrás del grupo, ganando cada vez más y más distancia, y mientras Thor miraba, Forg se dio vuelta, pateó su caballo, y sin previo aviso, galopó hacia el otro lado. Thor no comprendía lo que estaba sucediendo. Porque Forg los había dejado de repente. Kron, que estaba a su lado, se quejó. Mientras Thor comenzaba a digerir lo que estaba pasando, llegaron a la cima de la colina, a la antigua torre, esperando no ver nada más que un páramo ante ellos. Pero el pequeño grupo de miembros de la legión hizo detener a sus caballos bruscamente. Se quedaron allí, todos ellos, congelados al ver lo que estaba frente a ellos. Allí, frente a ellos, esperando, estaba todo el ejército de Mesecloud. Habían sido llevados hacia una trampa,